Silvia Portillo, patóloga y epidemióloga. ¿Qué nos va a traer hoy? ¿Qué nos trae de información? Bueno, esta es la pregunta que ha estado sonando, ¿verdad? Y que muchos he estado oyendo sobre esto. Entonces yo quiero explicar algunas cosas un tanto diferentes, pero que se relacionan justificando por qué estas medidas y por qué se debe tomar. Entonces, la siguiente, yo hoy vengo de patóloga, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la parte epidemiológica, pero esencialmente quiero hablar de un asunto de anatomía patológica. Y bueno, es necesario responder a las preguntas y para eso hay que documentar con pruebas. Me asusta mucho, ¿verdad? El poder pensar que ya se están acabando las pruebas de antígeno en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, cuando allí hay una gran cantidad de contagiados. Mire, yo solo voy a decir algo. Ajá. ¿Quiere que le vamos a dar la información al televidente para que veamos lo que está pasando en el Instituto Hondureño de Seguridad Social? Vamos a leer de inmediato la nota que está en pantalla. En vista que solo contamos con 1000 pruebas COVID-19 y la alta demanda de pacientes sospechosos que acuden para realizar prueba ambulatoria, se comunica que a partir de la fecha las pruebas de antígeno y PCR disponibles quedarán para uso exclusivo de pacientes de torre hospitalaria. El paciente ambulatorio podrá traer pruebas de laboratorio privado o de triajes de la CESAL. Es parte de la nota que envía el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Bueno, pues eso es una noticia muy terrible, porque no sé si también la CESAL se va a ver cargada y si también tienen suficiente cantidad con esta avalancha. El otro día cuantificaban 500 personas en la consulta externa del Seguro Social, entonces ahí nomás se le fueron la mitad de esas. Es alarmante porque el fundamento de la estrategia epidemiológica es el testeo, ¿verdad? Es el hacer pruebas y detectar asintomáticos, que esos son los más peligrosos, diseminadores, o los que están enfermos, ¿verdad? Cuando hay también circulando dengue y influenza. Bueno, que aquí ya son tácitos. Ellos dicen que ya no van a hacer pruebas, ya no tienen pruebas, solo tienen 1000 pruebas. Así está el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Y el que quiera va a tener que traer la prueba de un laboratorio privado o va a tener que irse a un triaje. Y mire lo que está pasando en los triajes. Hemos recibido denuncias que se tardan un mundo en dar los resultados. Sí, porque seguramente también hay escasez de la maquinaria, los equipos, hay que ver qué tan desgastados están en mantenimiento, qué sé yo, cosas internas. Va a estar terrible este asunto, ¿verdad? Muy terrible, realmente desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, bueno, ¿para qué se quiere documentar? Pues para seguir, para aislar, pero para aplicar lo que ya se sabe que es exitoso. O sea, si usted sabe quiénes están infectados, por qué se han infectado, para dónde van, entonces usted aplica y calcula cantidad de vacunas, mascarillas, distanciamiento, higiene de manos y superficies, y así evita también lo que no ha servido. Por ejemplo, los pediluvios, yo lo decía la vez pasada y lo repito, los pediluvios ya se probó hace mucho tiempo que no sirven, ¿verdad? Pero de pronto para mí tienen una utilidad, el aseo de los zapatos, ¿verdad? Pero cosas de ese tipo que pueden evitar que usted gaste en forma innecesaria, ¿verdad? Por ejemplo, hacerse pruebas rápidas de anticuerpos, eso no se lo haga para este diagnóstico de COVID. Entonces dirija su dinero hacia una prueba de antígeno o un PCR si fuese necesario. En la siguiente es el meollo de este mensaje de hoy. Miren, me encontré un estudio, ¿verdad? Me lo facilitó el doctor Fernando Valerio, muy interesante. Se hicieron 21, este estudio fue hecho en India, es el tercer estudio que miro yo sobre autopsias, ¿verdad? Yo soy patóloga y he hecho autopsias y me gustan mucho porque se encuentran cosas muy interesantes, y los patólogos fueron los italianos y los alemanes los que establecieron cuál era el mecanismo real del COVID allá al inicio del 2020. Entonces, en este caso, ellos recogieron 246 muestras de 21 autopsias, de las cuales el 73%, como era esperado porque eran gente positiva por COVID, tenían el virus. Y entonces aquí hay dos cosas que quiero enfatizar. Fíjense bien, en primer lugar, que en grado de frecuencia el virus, los órganos más afectados eran los pulmones, ¿verdad? Estaba también el hígado, fíjense bien, el hígado, y estaba también, bueno, el peritoneo, el líquido peritoneal en el abdomen, y también el cerebro. Eso en el estudio anterior que revisamos hace un año no se establecía esa frecuencia, la mayoría se concentraba en los pulmones. Ahora, como concentración de virus, entonces tenemos que estar en los pulmones, en el hígado, en los riñones, en el cerebro, en la tráquea, en la nasofaringe, en el páncreas y en el líquido peritoneal. Entonces, ¿para qué sirve eso? Sirve para entender por qué hay que taparse la boca y la nariz, porque es por ahí donde va a entrar y por donde va a salir y donde está más concentrado. Lo otro, ¿por qué
puede una persona ponerse grave y morir porque afecta cerebro, hígado, que son riñón. Y el riñón no está de los primeros afectados, pero cuando se concentra el virus, se concentra mucho el riñón. Entonces ahí puede haber falla renal. La siguiente. Y entonces aquí es donde viene por qué hacer autopsias y por qué hacer pruebas epidemiológicas, por la necesidad de las respuestas clínicas, que es usted, cada uno de ustedes en su casa, ¿verdad? En su familia, en sus vecinos. Hay que investigar los síntomas, cuándo empiezan, cuándo terminan, por qué en una variante, por eso es la necesidad de la vigilancia genómica, por qué en una variante sucede de una forma y por qué sucede de la otra. Y yo les comparaba este estudio de autopsias con uno que se hizo el año pasado. ¿Por qué? Porque en aquel era otra variante. Ya en esta variante la afectación viral afecta mucho más órganos. Entonces, por eso es importante entender que los síntomas también van a incrementarse en otros órganos que no solamente son pulmones. Hay que prevenir el deterioro durante la enfermedad aguda y crónica. Y aquí viene otra cosa muy importante, y es que estamos tratando de explicar por qué hay COVID prolongado. Y ahí se está la respuesta, ¿verdad? Hay órganos que van a quedar afectados, dolores musculares. Aquí donde se entiende cómo se puede diseminar el virus, cómo se está diseminando en su cuerpo y por qué se siente tan mal y lo afecta mucho. Y bueno, entonces hay que entender que el COVID-19 existe y no se ha ido. Todas las gráficas lo muestran, yo lo he dicho aquí no hubo que fase endémica, no. Lo que hay son olas, que está empezando una para Honduras, pero no se ha ido. Afecta todo el cuerpo, no es un catarro común, eso quiero dejarlo bien claro. No piense que esto es una gripe o que se puede parecer mucho, pero no, afecta a todos los órganos. El catarro solo afecta a la parte nasal y faríngea. Todavía no se sabe con certeza, y esto es bien importante, qué produce las manifestaciones graves. Si el virus o la lluvia de citoquinas, o puede ser que la combinación de ambas. Y todavía para eso están las autopsias y otras investigaciones que se están realizando. Y repito, las mascarillas evitan la entrada al árbol respiratorio, junto con otras medidas de bioseguridad. Ese es el blanco, usted ya lo vio ahí, lo que está revelando las autopsias. Está concentrado en tráquea, nasofaringe y pulmones, ¿verdad? Bueno, doctora, mensaje a la gente, porque sí se está incrementando los casos COVID-19. Claro que sí, ¿verdad? Y no puedo dejar de mencionar las vacunas han probado ser efectivas, se han aplicado tantos millones de dosis. Y por supuesto que pueden haber efectos adversos, pero nunca van a ser de la magnitud de la gravedad y de la muerte que se está produciendo por la enfermedad. Hay que vacunarnos, doctor. Hay que vacunarse. Nosotros tenemos que cuidarnos para no afectar la economía. Sí. Es importante. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no sabemos qué mezcla hay en Honduras. No tenemos pruebas genómicas para decir esta es BA5 o no sabemos cuál de esas ya evade inmunidad. Entonces lo que hay que evitar es que cuando llegue esa variante no mute hacia esas otras. Por eso la importancia de la vacuna, ¿verdad? Sí, para que usted no se infecte, bueno, si se infecta, no haya mutación hacia una nueva variante, ¿verdad? Sí, yo conozco casos de gente que aún le tiene miedo a la vacuna. Hay que vacunarse. No, pero hay que vacunarse. O sea, una cosa es que a usted, a uno le pega gripe fuerte, siempre le pega una gripe fuerte. Entonces, eso es igualito. Y hay gente que ni le hace cuche, como dicen, en la vacuna. Entonces, hay que vacunarse. Gracias, doctora. Gracias a la doctora Silvia Portillo, patóloga y epidemióloga. Sí, gracias.